Bueno, ahora nosotros nos vamos a enfrentar al seminario de medición de densidad, que va a estar destinado a que conozcamos un poco más cerca los métodos para medir densidad de sólidos y líquidos. Por eso ahí aparece el pimenómetro, un densímetro y una balanza que servirá para medir densidad de líquidos. Los objetivos del trabajo práctico son que ensayen diferentes métodos de determinación de densidad en líquidos y lo importante es seleccionar el método según el objetivo y también el realizar cálculo de densidad y establecer su relación con la concentración de un soluto, ¿ya? Es decir, aquí estamos dirigiéndonos a distintos tipos de actividades. La primera, el primer objetivo tiene que ver con algo práctico, pero previamente habremos tenido que operar o pensar qué es lo que vamos a seleccionar como materiales, equipo, cómo vamos a trabajar, y finalmente entonces vamos a ver esto de la relación densidad-concentración de solutos, porque es bastante importante, digamos, dentro del manejo básico del laboratorio. Bueno, la primera actividad es la de medir la densidad de soluciones de diferente concentración usando el densímetro. Yo aquí les voy a mostrar las actividades que aparecen en la guía, por lo tanto es eso lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces la primera actividad precisamente es esa, establecer la relación de soluciones de distinta concentración con la densidad de ella usando el densímetro. La segunda es determinar la densidad de un líquido mediante el pimenómetro, y la tercera es determinación de la densidad de un líquido no volátil mediante la balanza para medir densidades. La primera entonces, bueno, lo primero que vamos a ver aquí es el uso del densímetro, que además yo se lo delineé un poco en el video anterior, ¿verdad? El densímetro, bueno, lo primero es que hay que conocer la escala y luego tener un cilindro donde se introduce, y ustedes ven entonces cómo el peso de la parte inferior del densímetro hace que se mantenga vertical y que luego entonces finalmente cese su movimiento y podamos medir a partir de la escala que hay, ¿verdad? Midiendo siempre como aparece en la figura de la derecha, ¿verdad? Digamos, el nivel, pero expresado en la escala, hasta donde alcanza el líquido. Eso es lo que nos va a dar directamente la densidad, ¿ya? La verdad es que el señor echa el densímetro a la solución en forma un poco brusca, pero ya vimos un video que se veía mejor. Aquí, lo importante es que el densímetro no toque las paredes del recipiente, pero tampoco toque el fondo del recipiente, porque estamos hablando de la ley de los cuerpos flotantes. Tiene que flotar. ¿Cómo se logra eso? Simplemente teniendo un cilindro y el líquido que tengan una altura suficiente como para que el densímetro flote. Es decir, si yo tengo 250 mililitros de solución y lo pongo en un vaso de precipitado, ahí no va a flotar nunca. Entonces voy a buscar un cilindro alto en donde yo pueda poner esos mismos mililitros, cambiarlos de recipiente y lograr lo que se ve ahí en la diapositiva. Bueno, el objetivo de esta experiencia es medir la densidad de un conjunto de soluciones y con el valor de densidad determinar su concentración, para luego establecer la relación que existe entre densidad y concentración. Dice, se trabajará con dos conjuntos de soluciones, cloruro de sodio y sacarosa. Esos son nuestros solutos. Y cada conjunto tendrá 6 soluciones de diferente concentración, dispuestas en probetas de 250 mililitros y rotulados con números del 1 al 6. Esa va a ser la situación que van a encontrar ustedes en el laboratorio, ¿ya? De manera entonces que van a haber 6 probetas, y aquí aparece, dice, 6 soluciones de cloruro de sodio o sacarosa de distinta concentración, y lo que vamos a
hacer y determinar la densidad en gramos por centímetro cúbico. Bueno, aquí aparecen los valores de densidad, y cuando miramos los valores, van desde 1,0053 hasta 1,1478. Y eso significa que la concentración del soluto, en este caso, sea cloruro de sodio o sacarosa, va a ser siempre creciente. Si es mayor la densidad, porque hay más concentración de esos solutos. Sin embargo, si nosotros estamos hablando de otro tipo de soluciones, por ejemplo, hemos mezclado etanol con agua, la densidad del agua es 1, pero la del etanol es más baja. Y cuando hago una mezcla de etanol con agua, me da lugar a una baja de la densidad. El etanol tiene una densidad de aproximadamente 0,8. Y eso entonces cuando hago una mezcla total de ellos, va a dar lugar a un descenso de la densidad. En este caso, estos dos solutos producen un aumento. De modo entonces que dice, se escogerá uno de los conjuntos de soluciones, es decir, cada uno va a medir y va a hacer equipo con otros compañeros, van a juntarse 6, y van a decir, ya sí, nosotros vamos a hacer cloruro de sodio. Y otros 6 van a hacer sacarosa. Cada uno se encarga de una solución, es decir, de una probeta, ¿ya? Y va a medir la densidad de acuerdo a como nosotros le enseñemos ya en la práctica en directo. Después de eso, y habiendo anotado el valor, vamos a buscar en las tablas en donde hay datos de química y física. Entonces, en este caso, vamos a ver una tabla que viene en un handbook o manual de química y física que nos permite entonces obtener muchos datos, muchos sobre concentración en soluciones, muchas propiedades, no estamos hablando solo de densidad, es un tremendo libro. Bueno, dice, con los valores de las densidades se buscarán las tablas químicas, los correspondientes valores de concentración expresados en gramos por litro para el soluto estudiado. Es decir, vamos a encontrar la relación que hay entre la densidad y su concentración en cuanto al soluto. Se tabularán los datos y finalmente se hará una representación gráfica en papel milimetrado de la relación existente entre la densidad y la concentración para dicho soluto. Como vamos a tener un conjunto de 6 datos, podremos graficar, de manera entonces que ustedes lo van a hacer y lo van a guardar y lo van a pegar en su cuaderno de notas del laboratorio. Ahora, hay otro paso, porque esto nos permite poner en práctica algo más, en términos de valores numéricos. Dice, si el valor medido de densidad se encuentra entre dos valores de densidad de la tabla, se debe interpolar para encontrar el correspondiente valor de la concentración. Claro, el densímetro va a dar valores distintos, tiene una escala determinada que se mueve en valores que son exactos, es decir, el 1000 es 1000, ¿ya? Y a lo mejor después pasa a ser 1,005, y resulta que tenemos nosotros un valor que era 1,003 y no aparece. Entonces lo que hacemos es interpolar. La tabla va a dar valores distintos a lo que da una escala del densímetro, me refiero a la magnitud. Bueno, hablando del manual ese de química y física, bueno, es un libro como ese, que obviamente ahora ya está en internet, hay que comprarlo, vale mucho dinero, y para que se den cuenta de la cantidad de información que trae, bueno, pesaba ese, lo dice, casi 4 kilogramos. Papel, digamos, de Biblia, y con mucha información. De manera entonces que ahora uno lo puede buscar eso como información en la red. Bueno, aquí tenemos una tabla del cloruro de sodio. ¿Qué es lo que aparece? Dice gravedad específica. Traduzcanlo como peso específico, como lo vimos antes.
dice de soluciones de cloruro de sodio acuoso, y trae el valor 20 grados y 4 grados Celsius. ¿Alguien se acuerda de lo que dijimos de eso? Para que me lo digan. ¿Están o no están? Estamos hablando lo de la temperatura, justamente. ¿Qué significaba el 20 grados y el 4 grados? ¿Profe? ¿Sí? Por lo que recuerdo de la cátedra anterior, bueno, la primera parte que serían los 20 grados, sería como la temperatura a la que se midió el compuesto, que en este caso sería la solución de cloruro de sodio. Y la temperatura Justamente, de los 4 grados sería la temperatura y la densidad del agua. claramente, ¿verdad? Ahí ustedes tienen, ven unidades, no hay unidades, ¿ya? Para la densidad no hay unidades. Hay para la concentración, que es otra cosa. Pero lo que has dicho tú está perfecto, ¿ya? Eso es. Gracias. Bueno, lo que les decía yo antes, en estas tablas, bueno, hay mucha información, pero a nosotros nos han pedido trabajar en gramos por litro. Esta escala que hay a la izquierda se llama grados Baumé, es una escala antigua que todavía en algunas partes se usa para expresar la densidad. Pero nosotros vamos a trabajar con estas unidades, ¿ya? O sea, en lo que aparece como peso específico y corresponde esto a gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Ahora, hay una relación con los gramos por litro, que también podríamos encontrar una relación con el porcentaje de cloruro de sodio. Y también existen en la tabla, esto que les decía al comienzo de la clase, en la tarde, que habla de las unidades de medida expresadas en el sistema inglés, ¿ya? Nosotros vamos a ir a los gramos por litro con el peso específico que hayamos visto en el densímetro. Y aquí está lo que les decía, que la escala nuestra, nos va tras esos valores, va a ir tras valores exactos, por ejemplo 1,005 y el otro a lo mejor va a ser 1,010, pero no va a ser 1,025. Como eso va a ser así, vamos a tener que interpolar, ¿ya? Bueno, en el caso de la sacarosa, también está la tabla, y esa tabla es la que ustedes van a usar estando en el laboratorio. Y aquí entonces está el sistema que hemos establecido para que se entienda mejor, que es lo de interpolar, ¿no? Y vamos a repetirlo en soluciones, también se vio, ya, porque había que hacer mediciones de densidad para comprobar la exactitud de las soluciones que se hubieran preparado. Nada más que aquí lo vamos a usar esto con otro sentido. Tenemos aquí un gráfico de la densidad expresada en gramos por mililitro, y tenemos también la concentración del cloruro de sodio expresado en gramos por litro, que son los valores que nos trae la tabla, ¿ya? La ordenada y la abscisa. Entonces, si nosotros graficamos estos valores que están en la tabla al lado, son los valores que vienen de la tabla original, la que viene en el manual. Y si uno se fija, lo que hay es una perfecta línea recta, ¿ya? Es decir, esa línea recta que debiera atravesar por donde, aquí en la ordenada. Si se trata de soluciones acuosas, debiera llegar a cero cantidad de cloruro de sodio, no sé, tendría que llegar a un valor 1 en términos de lo que es la densidad del agua, ¿ya? Es decir, esta línea pasa por 1, ¿ya? O debiera pasar por 1, ¿no? Bueno, una línea recta perfecta que nos permite establecer la relación entonces. La interpolación no es más que calcular partes proporcionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dice que el valor I2, que es el 1,0413, es un valor de la tabla, ¿ya? Y el valor I1
también está en la tabla, cada uno con su correspondiente concentración, 41,07 y 62,48. Pero nosotros hemos puesto un valor aquí, que es el que supuestamente hemos obtenido en nuestra solución particular, midiendo en los probetos. Cada uno va a tener un valor. Aquí se ha puesto como ejemplo el valor 1,035, pero no sabemos entonces a cuánto le corresponde, o sea, la incógnita para nosotros es el valor X que corresponde a los gramos por litro que nos interesa. De manera entonces que tenemos que establecer las partes proporcionales, y así entonces a la diferencia entre I2 y el valor I1 le corresponde una determinada diferencia en términos de concentración, que aquí se ha llamado X2 y X1, los valores conocidos. Sabemos la relación que hay entonces entre los valores de densidad y de concentración, y estamos moviéndonos entre un valor mayor que la densidad determinada y un valor menor que la densidad determinada. Y vamos a obtener el valor X' que aparece ahí, ¿ya? De forma entonces que si nosotros conocemos la diferencia entre I2 y el valor I1, y sabemos la diferencia que hay entre X2 y X1, también podríamos establecer la diferencia entre I2 y el valor I', que lo conocemos, y podríamos llegar a establecer de esa manera el valor X', el que debiera ser restado al valor de X2, que también es conocido. Nos queda entonces en esta proporción un valor desconocido, una sola incógnita, que es el valor X', porque todos los otros valores los conocemos. Así, entonces, 1,0413, le restamos 1,0268, que los conocemos tan claramente, a eso le corresponde una diferencia de 62,48 menos 41,07, en el eje, en la abscisa, ¿verdad? Y eso es igual a 1,0413 menos el valor de la densidad determinada, y luego tenemos entonces lo que le corresponde en concentración, 62,48 conocido, menos el valor de X. Cuando se despeja en esta ecuación, aparece un valor de 53,18 gramos por litro. ¿Ya? Este valor, entonces, es intermedio claramente, porque estamos con una densidad que es intermedia, relacionándola con los valores que estaban en la tabla, ¿ya? Por lo tanto, la lógica claramente va a decirnos que tenemos que tener una concentración de cloruro de sodio intermedia. Bueno, eso respecto de la interpolación y el trabajo de cálculo que tendrán que hacer. ¿Tienen preguntas al respecto? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿El I', dieron ese valor o lo sacó de la tabla o cómo fue? El I' es el valor que tú experimentalmente determinas. ¿Ya? Y eso sería como de densidad de... Claro que sí. Mira, lo que hemos visto antes, ¿verdad?, es que había una relación entre densidad y concentración. Y lo que yo explicaba ahora es que a partir de la tabla que sacamos del manual, yo puedo hacer un gráfico en donde tengo una línea recta, porque hay una relación lineal. Entonces, con esta tabla, nosotros conocemos realmente, digamos, cómo responde la densidad cuando hacemos un cambio de concentración absoluto. Exactamente, entonces, buscamos el valor que nosotros obtuvimos de una solución que tiene una densidad conocida porque la medimos, ¿ya? De esas 6 soluciones inicialmente
mostradas, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar esa densidad a lo que es la concentración de soluto que teníamos en esa solución. Ah, ya. Claro Ya. que sí. Conocemos los valores de la tabla y tenemos un valor intermedio de densidad para el cual vamos a calcular la concentración. El hecho es que si, por ejemplo, yo obtengo una densidad de 1,065, en vez de usar estas restas, tendría que irme en la tabla a un valor menor y a un valor mayor que 1,065, que serían 1,0559 y 1,0707. ¿Ya? Ya. Entonces, Muchas gracias. de la solución de ustedes. Pregunten, es muy bueno que pregunten, así que me parece muy bien que tú lo hayas hecho, ¿no? Bueno, si sale alguna pregunta, entonces después la vemos también, ¿no? Bueno, dice, finalmente, como conocerá la densidad de sus soluciones, porque como vamos a tener 6 soluciones, y cada uno de los que constituyeron el grupo de trabajo, como son 6, se van a entregar los datos que calcularon al haber interpolado, ¿ya? Y van a hacer su gráfico ahora con los datos experimentales, ¿ya? Pero además, ¿qué es lo que se les pide? Dice, finalmente, como conocerá la densidad de sus soluciones y su concentración en gramos por litro, dice, tome uno de esos valores y exprese la concentración en porcentaje, ¿ya? Es decir, vamos a otro cálculo. Tenemos que expresar en porcentaje. ¿Qué porcentaje vamos a expresar? De acuerdo a lo que ustedes saben. Cuando uno lleva apellido, ¿qué es lo que es? ¿No se acuerdan y no lo estudiaron? Cuando no, lo indicaba era peso, claramente, ¿verdad? Carlos dice masa, pero generalmente hablamos porcentaje de peso, ¿verdad? Es peso, ¿ya? Nos están pidiendo que esa concentración en gramos por litro que hemos calculado, que la expresemos ahora en porcentaje peso. Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, el cálculo lo tenemos aquí. Dice, la solución, vamos a ir a la misma, la que tenía la densidad 1,035, y dice, la concentración finalmente era 53,18 por el cálculo que se hizo. Entonces, ¿cómo la pasamos al porcentaje peso? ¿Qué significa que la densidad sea 1,035 gramos por mililitro? Significa que 1 mililitro de la solución de cloruro de sodio pesa 1,035 gramos, ¿verdad? La densidad entre peso y volumen. Y por otro lado, ¿qué significa que la concentración sea 53,18 gramos por litro? Está diciéndonos que esos gramos de cloruro de sodio están contenidos en 1000 mililitros de solución, para aclarar el significado de cada uno de los términos. De modo entonces que, como queremos llegar a porcentaje peso, o sea, gramos de soluto en 100 gramos de solución, tendríamos que transformar los 1000 mililitros de solución a un peso. Como tenemos la densidad, fácilmente lo vamos a pasar a peso. Como sabemos que 1 mililitro de cloruro de sodio pesa 1,035 gramos, los 1000 mililitros van a pesar X gramos. Y los 1000 mililitros entonces equivalen a 1035 gramos de solución. Y de aquí entonces, como nos están pidiendo que expresemos por 100 gramos de solución, simplemente lo que tenemos que hacer nuevamente es la proporción, y ya sabemos que los 53,18 gramos estaban en 1035 gramos de solución, por lo tanto habrá X gramos de cloruro de sodio en los 100 gramos de solución. Y eso da como valor
5,14 gramos de cloruro de sodio por 100 gramos de solución. El porcentaje peso-peso, entonces, sería 5,14. Entonces dice, para expresar en porcentaje, la receta es calcular finalmente los gramos de cloruro de sodio contenido en los 100 gramos de solución, que es lo que nos estaban pidiendo. Cuando tenemos la densidad, nosotros podemos transformar en distintas expresiones de concentración las soluciones, ¿ya? Y por eso en el ácido sulfúrico podríamos llegar incluso hasta establecer la molaridad de un ácido sulfúrico concentrado, porque podíamos conocer la cantidad de moles por litro que había de ácido sulfúrico en la solución. ¿Por qué? Porque hay una relación de la concentración con la densidad. Bueno, el segundo trabajo es determinación de la densidad de un líquido mediante pignómetro. Bueno, aquí hay pignómetros de distintas capacidades. Estos pignómetros son un poco exagerados, ¿eh? De 100 mililitros de un botellón. Normalmente no son tan grandes, ¿no? Uno trabaja con pequeños volúmenes. ¿Y por qué lo digo? Porque antes estábamos hablando de la exactitud y de la precisión, ¿ya? Y si yo voy a poner 100 mililitros en un pignómetro de una solución y lo voy a llevar a la balanza analítica, resulta que tengo el peso del pignómetro más el peso de la solución y voy a sobrepasar la capacidad de la balanza analítica. Por lo tanto, estos pignómetros no son los que nosotros usamos en el laboratorio. Como máximo tendrían que ser de 25 mililitros, porque están hechos para eso, ¿ya? De manera que eso mírenlo con reserva, ¿verdad? 100 mililitros es demasiado y 50 también es bastante. Bueno, aquí está el llenado del pignómetro. Y aquí pongan por favor atención. Dijimos que el pignómetro tenía un volumen, que tenía una tapa que se ajustaba porque era esmerilada, y tenía un capilar que atravesaba la tapa. Y aquí entonces hay una flecha que nos está marcando, nos está diciendo que el líquido debe meterse en ese capilar. Un poco lento esto. Ahí se compara con un matraz aforado. También se podría usar un matraz aforado. A ver qué es lo que hace el operador aquí. Pone el líquido en el pignómetro y pone la tapa. ¿Y qué es lo que hace? Presiona. Y al presionar, salta líquido. Ahí se ve claro, ¿verdad? Ajusta muy bien. ¿Y qué es lo que le ocurrió? Le quedaron burbujas de aire. Esas burbujas no me sirven. Tengo que eliminarlas. Entonces significa poner de nuevo la tapa. Si ustedes se fijan ahí, ya no tienen las burbujas. No se ven. Y lo secó por fuera porque escurrió el líquido. Que no es lo que queremos pesar. Queremos pesar el líquido que está dentro, no el que está por fuera. Aquí hay un error que está cometiendo. Porque si queremos hacer una medición con alta precisión y exactitud, él no podría tomarlo directamente con la mano. Debiera usar un guante que no deje huella dactilar, por ejemplo. Eso sería lo más apropiado. O simplemente arreglárselas teniendo un papel con el mismo que secó para trasladarlo a la balanza. ¿Ya? Todos estos videos, para que lo sepan, tienen sus pequeños o grandes errores. ¿Eh? Bueno, yendo a la determinación de la densidad de un líquido, van a ser la determinación de la densidad de etanol. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Nuevamente las instrucciones de la guía. Dice, elija un pignómetro con su correspondiente tapa. Ya sabemos que la tapa solo es de ese pignómetro. ¿Y cómo se identifica? Se identifica porque el pignómetro tiene un número grabado y la tapa tiene que tener el mismo número. Eso, a ver si lo anotan y se acuerdan después, ¿no? Pues se lo voy a preguntar a quien le toque, ¿ya? El pignómetro y su tapa se indican porque queda grabado en la fabricación el número
y ese número se corresponde. En los dos tiene que aparecer el mismo número. Bueno, lo otro que nos dicen que anotemos la capacidad, que ustedes saben que viene grabada también, y el número que lo identifica, justamente, que es el que ocupa también la tapa. Después, pesar el pignómetro en la balanza analítica, y después pesa el pignómetro junto con el líquido que ha elegido como muestra, en este caso cetanol, eso es lo que van a hacer. Dice el pignómetro se llena hasta el cuello con la muestra líquida, se tapa y se permite que el líquido desalojado escurra por la perforación. Se seca el pignómetro por fuera con papel absorbente y se determina el peso del conjunto en una balanza analítica. Con eso lo que tenemos es el volumen del pignómetro y tenemos también el peso del líquido, porque antes habremos pesado, ¿verdad?, el pignómetro también solo, ¿ya? Dice, calcula el peso específico de su muestra, por lo tanto, entonces, vamos a proceder con los valores anotados a hacer el cálculo. Aquí hay un ejemplo. Si el peso del pignómetro más etanol fue 13,0143, y el peso del pignómetro era 5,0303 gramos, y el volumen era 9,980 centímetros cúbicos, bueno, con todos esos valores establezco el peso del etanol, que está aquí anotado, que lo tiene, pignómetro con etanol menos el peso del pignómetro, ahí está el valor. El volumen del etanol ya lo sabemos, es el que se expresa en el pignómetro, y la densidad es el peso de etanol dividido por el volumen de etanol, y eso finalmente da una densidad de 0,800 gramos por centímetro cúbico. Ese valor está calculado con unos números que son un poco antojadizos, porque el valor de la densidad del etanol es un poquito más bajo, ¿ya? Pero ustedes ven que está el paso a paso infinitamente repetido, ¿ya? Se repite como 3 veces dentro de esta misma diapositiva, de manera que no van a tener dudas de cómo se hace el cálculo. Bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, aquí viene la tercera parte del trabajo, que es la determinación de la densidad de un líquido no volátil mediante la balanza para medir densidades. Dice Patricio, profe, el volumen del pignómetro deben darlo. A ver, el volumen del pignómetro viene expresado en el pignómetro. Debería venir anotado, tal cual dice Maximiliano. Acuérdense que yo les mostré, cuando les pasé el pignómetro, les mostré unos numeritos grabados que traen el valor hasta la tercera cifra decimal en volumen. De manera que sí, tiene que venir en el pignómetro, ¿verdad? Entonces, la densidad total daba 0,80, pero yo digo que el etanol tiene una densidad un poquito más baja, ¿ya? El valor real es un poquito más bajo. Pero esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir entonces con la balanza para medir densidades. Yo, la verdad es que, bueno, este seminario tenía mucho detalle y yo un poco porque es común para todos, ¿verdad? Yo traté de aligerarlo un poco porque si ustedes se fijan tiene un montón de números que identifica cada pieza, ¿ya? Entonces aquí vamos a destacar las más importantes y su función. Bueno, esta es la balanza de medición de densidades. Y cosas bien importantes que yo en la clase no la puse. Dice, el rango de trabajo es de 0,6000 hasta 2,0100. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo esto? Hay cosas que me está diciendo que la balanza es tremendamente sensible, como que es capaz de medir hasta la cuarta cifra decimal en densidad. Luego también se expresa la precisión de la balanza, y también está en la cuarta cifra decimal. O sea,
estamos haciendo como la analogía para una balanza analítica. O sea que aquí podemos determinar con bastante exactitud y precisión la densidad de un líquido. Dice, temperatura de referencia 20 grados Celsius. ¿Por qué? Porque el laboratorio en general, en cualquier laboratorio, la temperatura está en torno a los 20 grados Celsius. Si queremos hacer una expresión mucho más fina, vamos a medir la temperatura, ¿ya? Pero generalmente, entonces aquí hay una calibración para 20 grados Celsius. Las escalas van desde 0,0000 hasta 0,1000. Y hay otra, que es la más grande, que va entre 0,00 y 1,00 gramos por centímetro cúbico. Pero yo antes les dije que tenía otra pesa, que es una pesa que cuelga de la balanza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro instructivo? Dice, ajuste del punto cero o equilibrio de la balanza. Esa balanza se equilibra con el buzo colgando, es decir, el buzo está en el aire. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se coloca el buzo limpio y seco en ese soporte colgante que vemos ahí. Entonces se cuelga de ahí el buzo. Es una pieza de vidrio que tiene un cierto peso. Dice, también se deben deslizar las pesas a los valores 0,00 y 0,0000, ¿ya? Es decir, aquí entonces lo que vamos a hacer es equilibrar la balanza de manera tal que no haya el efecto no hay efecto de empuje aquí, ¿ya? Es decir, aquí estamos en el fondo equilibrando el peso del buzo con el peso que vamos a generar cuando desplacemos las pesas hacia el valor 0 en la escala. Y dice, y se coloca la pesa colgante del brazo de la balanza, la pesa colgante es esta. Y aquí, que se ve muy mal, porque este es el único esquema que podíamos tener. Si ustedes se fijan, aquí hay un 10, que lo que es un tornillito del cual se cuelga esta famosa pesa. Entonces, esa pesa equivale a 1 gramo por centímetro cúbico. De manera, entonces, que cuando tenemos la pesa colgada en la balanza, las pesas que se deslizan puestas a 0, tenemos la balanza en equilibrio. Entonces, este esquema es el que tenemos que seguir. A partir de ahí, tenemos que ajustar el punto 0, porque no, o sea, tenemos que ajustar realmente en estas condiciones. Entonces dice, se ajusta el punto 0 girando el tornillo de nivelación de la balanza. Para eso entonces está el nivel. Es un tornillo que permite subir o bajar para poner la balanza en un plano horizontal. Entonces dice, se logra el ajuste final con un tornillo lateral que hay en el brazo de la balanza. Nuevamente entonces, tenemos aquí un tornillo, ¿ya? Es ese que está ahí, ¿ah? Y ese, si uno lo mueve hacia adentro o hacia afuera, permite modificar el largo del brazo de la balanza. Estamos dando más peso o menos peso. Y con eso entonces llegamos al equilibrio. Y el equilibrio entonces, ¿cómo se logra ver? Simplemente, ¿verdad? Ya, están apareciendo unas cosas extrañas. Vamos a ver si lo podemos... No sé cómo se hace para... Profe, creo que al lado de la lupa donde estaba se desactiva, porque ahí apretó cuando los activó. Al lado, en la que está como en blanco. Ah, Ese debería sacar los subtítulos. no pasó nada. Bueno, ahí salió. Ya, perfecto. Ya, entonces, estábamos en esta parte, ¿verdad? Estamos con la balanza en equilibrio, ¿ya? Eso significa entonces que
tenemos todas las pesas puestas a cero. ¿Qué significa eso? Que las pesas, como están en el lado derecho, están ejerciendo un gran peso. Y también tenemos colocada la pesa colgante en el valor, digamos en el tornillo, por tanto está ejerciendo su peso, ¿no? Bueno, esa es la balanza equilibrada. El punto de partida de cualquier balanza es el equilibrio, ya sea electrónica, mecánica, cualquiera, va a ser siempre el punto de partida, el equilibrio. Bueno, ¿qué se hace después? Se llena el cilindro de vidrio, dice, con el líquido, y se sumerge completamente el buzo, y no debe tocar las paredes ni el fondo. Eso ya lo habíamos aprendido con el densímetro, ¿verdad? Si estamos hablando de empuje, tenemos que hacerlo así. Entonces, después de eso, ¿qué va a pasar? Principio de Arquímedes. ¿Qué le va a pasar digamos, al buzo? Cuando está sumergido, ¿qué le pasa? Dice el volumen aumenta. Bueno, obviamente se desplaza un volumen, ¿ya? Patricio dice que va a flotar. No creo, porque se ve sumergido. No alcanza a flotar, ¿ya? Podría dar lugar a que flotara, pero en realidad, como estamos aquí con la balanza de Mohr-Westphal, o la balanza de medición de densidad, y usando el principio de Arquímedes es para los cuerpos sumergidos, totalmente, ¿ya? Por lo tanto no va a alcanzar a flotar, a no ser que le hayamos puesto muy poco líquido, no sé. Pero, ¿qué es lo que va a producir? Dice, el volumen aumenta, es verdad, pero lo que me interesa es medir el empuje. ¿Y qué es lo que le pasaba al cuerpo cuando se veía sometido al empuje? Dice, se produce un desequilibrio en la balanza, ¿pero por qué? ¿Nadie se acuerda qué es lo que era el empuje? Están cansados, ¿no? Bueno, yo se los voy a decir, pero el compromiso es que lo tienen que repasar, ¿ya? Porque tienen que sacarle provecho a esto, ya saben ustedes que vamos a tener que retomar esto claramente, ¿verdad? Cuando lleguemos al trabajo práctico, y el tiempo se nos va a hacer corto. Por lo tanto, van a tener que llegar preparados. Aquí hay respuestas y que son las correctas. Dice, Vicente va a sentir un cambio en el peso. ¿Qué dijimos? Que había una fuerza contraria al peso y que eso era el empuje. Lo dice Isabel, claramente. Pero el empuje producía entonces una pérdida aparente de peso. Por lo tanto, la balanza que inicialmente estaba equilibrada, ¿qué es lo que le va a pasar? Se va a desequilibrar. Y si pierde aparentemente peso, ¿verdad? Quiere decir que el buzo va a subir. No va a subir como para flotar, porque si no, no lo estaríamos haciendo muy bien. Si tenemos suficiente líquido no va a pasar. Pero como ahora va a pesar menos el buzo, va a subir, porque se produjo esa fuerza contraria al peso. Y nosotros entonces vamos a restituir el equilibrio con el manejo de las pesas, ¿ya? De modo entonces que nosotros vamos a compensar con el uso de las pesas la pérdida de peso del buzo, ¿ya? La pérdida aparente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si perdió peso, quiere decir que tengo que sacar pesas de la balanza, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar la pesa colgante desde el brazo. Y en ese momento va a aparecer el valor 1,00 gramos por centímetro cúbico. Cuando yo la descuelgo aparece el valor. Si la tengo puesta, no se ve nada, ¿ya? Si aparece el valor y logro equilibrar, quiere decir que lo tengo que considerar. Si el valor no aparece, simplemente omito esa pesa. Entonces, las situaciones que se van a dar son las siguientes.
dice, si el puntero pasa hacia arriba cuando sacamos la pesa, dice, hay que volver a colocarla en el brazo de la balanza. Dice que pasa hacia arriba, cuando yo la saqué, al final yo lo que tenía que hacer era quitar peso, ¿verdad? Pero dependiendo de la densidad del líquido va a pasar hacia arriba o hacia abajo. No puedo sacar tanto peso, ni puedo poner tanto peso. En este caso, entonces, yo habría sacado mucho peso para contrapesar y llegar al equilibrio, ¿ya? Entonces, dice, si el puntero pasa hacia arriba, hay que volver a colocarlo en el brazo de la balanza, fue excesivo. Se trata de un líquido con densidad menor que 1, porque el valor 1 no va a verse, no aparece. Si nosotros la ponemos, ese valor no se ve. Ahora, si el puntero sigue quedando abajo, porque ya sabemos que el buzo hizo subir todo, por lo tanto el puntero que indica el equilibrio está al otro lado y bajo, y si sigue quedando abajo, quiere decir que tenemos que seguir quitando peso para realmente equilibrar. Con esa pesa que equivale a 1 gramo de densidad, no fue capaz de volver a equilibrar. Entonces, lo que tengo que hacer es dejarla puesta, me va a indicar el valor 1, dejarla como dijimos, digamos, o sea, fuera del brazo, me va a indicar el valor 1, y vamos a empezar entonces ahora a quitar peso, moviendo las pesas a lo largo del brazo, con lo cual estamos modificando el momento de rotación, está indicando pesos menores. Entonces, vamos a proceder con la pesa que está en la escala graduada, que finalmente corresponde al valor entre 0 y 1,00 gramos por centímetro cúbico. Esa es la primera pesa que accionamos, ¿ya? Y después ajustamos para lograr las 4 cifras decimales con la pesa pequeña, porque tiene una escala que es capaz de darme 4 cifras decimales. ¿Qué es lo que se hace finalmente? Entonces dice, el resto de la medición consiste en ajustar hasta llegar al equilibrio, deslizando las pesas en la escala correspondiente. Estas finalmente se suman al valor del 1,00 de la pesa colgante, o simplemente se le suman a 0 cuando ese valor no se ve. ¿Ya? Bueno, esto descrito así, se ve bien confuso, o podría ser confuso, pero no lo es, ¿no? Antes vimos que lo primero era tener el equilibrio, con las pesas todas ejerciendo su peso, todas, incluyendo la colgante. No se ve ni un valor en esa pesa colgante. Cuando pasamos al líquido, se produce el efecto del empuje, es decir, hay un peso sobrante al otro lado de la balanza. Entonces tenemos que empezar a quitarlo, quitar peso, para que finalmente logremos el equilibrio de nuevo. Y ese peso, en vez de estar expresado como peso, se expresa como densidad, ¿ya? De modo entonces que cuando, ya como lo dice ahí, si el puntero pasa hacia arriba, quiere decir que sacamos mucho peso, ¿verdad? Y tenemos que volver a colocarlo, y ahí desaparece el valor 0, ¿ya? Y si por el contrario sigue quedando abajo, quiere decir que todavía no hemos contrapesado en ninguna medida el efecto del empuje. Por lo tanto, tenemos que seguir sacando pesas. Y al sacar peso, o sea, al mover las pesas, lo que hacemos es sacar peso, porque estamos acortando el brazo de la fuerza. De manera entonces que llegamos a un punto final, que es el que significa sumar o no, porque al valor 0, la verdad es que no lo voy a sumar. Si es 0, ¿verdad? No lo considero, y considero solamente lo que aparece en las escalas, o si veo el valor 1,00, entonces
lo sumo. Efectivamente, ahí lo sumo. Eh, de nuevo tengo una consulta. Es sobre el Dime, puntero. que sabes que me ayudas, o sea, por eso me gusta y está bien que consulten el que quiera, pero que ustedes vayan consultando a mí me ayuda mucho porque les permite al resto también aclarar, ¿ya? Así que perfecto, me encanta. ¿Qué más? Mi consulta es sobre el puntero. ¿Dónde se encuentra en la balanza? Sí, mira, lo vamos a ver, la verdad es que se ve re poco aquí, ¿no? Voy a intentar a ver si se ve, ¿ah? Ujú. Que se me desaparece el zoom. Mm. Mira, poco o mal está ahí, Al el final de la balanza. final. Hay como un indicador, o sea, hay un puntero, uno que sale del brazo de la balanza y el otro que está en el soporte de la balanza. Esos dos tienen que enfrentarse, ¿ya? Ya. Y ese es el Y, punto de ay, equilibrio. Ujú. perdón, y por casualidad había un tornillo que creo que ajustaba el brazo de la balanza. ¿Ese no se puede utilizar para equilibrar los pesos? Cuando ya lo tenías, a ver, cuando tienes el punto de equilibrio inicial, sí, es necesario, Es para además, equilibrar. para equilibrar Ujú. el equilibrio inicial, pero cuando ya estás midiendo necesitas las escalas. Y como es Ah, ya. muy sensible, tú puedes llegar hasta la cuarta cifra decimal. Ese tornillito del final, que era el que nos permitía antes hacer el equilibrio, es para ajustar, y tú ajustas en una pequeña magnitud, es como cuando estamos más o menos cerca, ya acudimos al tornillito ese, ¿ya? Pero Ya, luego a la medición final, por cierto que no, porque eso no tiene una expresión de densidad, ¿ya? ya. Muchas Obviamente para el gracias. equilibrio inicial, ¿ya? Bueno, aquí teníamos entonces el paso a paso, ¿ya? Pero aquí está lo que van a hacer, que es una nuevamente repetición de lo que hemos visto. Dice equilibrar la balanza haciendo uso del tornillo de nivelación, con el buzo inmersor en el aire, y equilibrar entonces con todo, equilibrar con las escalas, con las pesas puestas llevadas a cero, ¿verdad? Con la pesa colgante, colgando de la balanza, del tornillito donde debe colgar, y tener la balanza entonces en donde los punteros se están enfrentando. Después introducir el buzo inmersor en el líquido problema y restituir el equilibrio desplazando las pesas a través de la escala. Las pesas inicialmente están en un valor cero. Y después dice expresa la densidad del líquido problema hasta la cuarta decimal en base a las pesas de distintos valores y a la posición en que quedan colocadas en el brazo graduado. La última actividad que hay que hacer siempre, en este caso hay que hacerla, lo mismo uno hace en todas las operaciones, dice retire el inmersor del líquido y séquelo con papel absorbente. Deje las pesas en posición cero, ¿ya? Porque esa pesa, o sea, las pesas y la balanza van a ser usados por varias personas. Entonces, debieran dejarse en una posición como de partida. Ahora, ese inmersor dice que lo seque con papel absorbente, pero la verdad es que uno debiera lavarlo con agua destilada y después secarlo. Esa sería la mejor forma de tenerlo útil para la balanza. Aquí hay dos ejemplos y con esto vamos a terminar, porque también deben estar bastante cansados. Dice, ejemplo, primer caso, dice, la pesa de un 1,00 gramos por centímetro cúbico está fuera del brazo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el valor 1,00 lo vemos, ¿ya? La pesa grande, dice, se desplazó desde 0,00 hasta 0,19 gramos por centímetro cúbico. Y
llegamos hasta ahí y si le poníamos 0,20, se pasaba. Entonces la dejamos en 0,19, ¿ya? Después empezamos a actuar con la segunda pesa, la pequeña, y finalmente se desplaza desde 0,0000 hasta 0,0055 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué se hace con estos valores? Se suman, ¿ya? De la combinación de la pesa grande, la pesa pequeña y la pesa que está en el brazo, nosotros podemos obtener la medición de la densidad que cubre por lo menos hasta 2, porque la primera escala va desde 0 hasta 1. Entonces ahí ya tenemos 2, ¿ya? Así es que finalmente lo que vamos haciendo es un trabajo ordenado y gradual. El primer paso es la pesa de 1. El segundo paso es la pesa más grande. No termina de ajustarse al equilibrio. Entonces, cuando no termina de ajustarse, seguimos con la pesa más pequeña. Ese es un caso. Bueno, el segundo caso dice, la pesa de 1,00 está en el brazo. No se ve el valor. Por lo tanto, vamos a anotar 0,00. ¿Ya? Después seguíamos por la pesa grande. Se desplazó desde 0,00 hasta 0,80 gramos por centímetro cúbico. Pero tampoco quedó ya ajustada, pero nos falta muy poquito. Y eso lo logramos con la pesa más pequeña, que en el equilibrio queda desplazada hasta 0,0099 gramos por centímetro cúbico. El valor final entonces será la suma de eso. Y eso significa 0,8099 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Ahí tienen ustedes entonces las dos posibilidades, una para líquidos que tengan densidad mayor que 1 y líquidos que tengan densidad menor que 1. La única diferencia es que vamos a ver o no vamos a ver la pesa colgante. El valor de la pesa colgante. Entonces, tiene un amplio rango, ¿verdad? Dice, Patricio, ¿no podríamos medir una densidad que fuera mayor que 2,999? No. Bueno, bien difícil que líquidos tengan tan alta densidad, ¿ya? Pero podemos llegar, entiendo que hasta 2, porque la pesa pequeña, yo creo que estaba como errado el número anterior. A mí me parece que va entre 0 y 0,100. Por lo tanto, lo máximo que podríamos medir sería 2,1000. No podríamos llegar más allá. A mí me parece que había un error en la diapositiva en donde se describía, pero eso lo vamos a ver claramente cuando tengamos la balanza en la mano, ¿no es cierto? Bueno, ¿más preguntas a este respecto? Bueno, Kevin dice que no, ¿ya? Entonces, Patricia dice todo clarito. Bueno, esperemos que sí, bueno, pero tienen la oportunidad de revisar esta presentación del PowerPoint y además yo entiendo que ya debe haber subida la grabación de algunas de algunos de los seminarios del video, ¿ya? Yo supongo que ya está subida y que la persona que la subió tendría que subirla para este grupo, ¿ya? Así es que las dudas también podemos resolverlas con el repaso del Power. Si ustedes han tomado nota, que sería lo más deseable que fueran tomando nota, para que después simplemente vayan recordando con los otros medios, ¿ya? Y yo sé que a algunas personas no les gusta mucho revisar el video porque también hay personas que no lo pueden avanzar hasta donde quieren, no sé si se habrá resuelto. Resulta que en mi computador yo puedo avanzarlo hasta donde quiero, pero es curioso
que nos puedan, algunos, parece que tienen que ver con la actualización de algún software, ¿ya? Así es que, pero como les digo, sería interesante entonces que lo pudieran revisar con toda la calma. Profe, dice, la densidad del agua la vamos a tomar como el estándar. Mira, siempre lo es. Y yo, más que estándar, diría que es como la medida de referencia. Cuando hablamos de la balanza de Morpesman, yo les dije que el primer equilibrio era con el buzo sumergido en agua, ¿ya? Y eso permitía calibrar la balanza. Y cuando uno logra el equilibrio con esa pesa de 1,00 colgante, que está puesta estratégicamente, ¿ah? Pero lo que está representando es el valor del agua. Porque si yo sumerjo el buzo en agua, voy a tener que sacar la pesa y me tendría que quedar equilibrada, ¿ya? Entonces está construida de tal manera que esa pesa está puesta en un punto tal que es capaz de jugar con el empuje que produce el agua. Por lo tanto, ahí está el primer principio que permite calibrar la balanza, ¿ya? Y a partir de ahí se hace la graduación que a uno le presentan directa en densidad. Por lo tanto, sí. Yo, como te digo, más que estándar, yo diría, a ver, termina siendo como un patrón de calibración, ¿no? Está bien, ¿no? Me refiero a que si es mayor a 1 lo tomamos como mucho y menor que 1, poca densidad. Claramente, claramente. Pero lo importante es saber que, como decía, esta pesa es la que me va a permitir saber si mi líquido es mayor o menor que 1 en densidad. Y está construida con el valor de la densidad del agua, claramente, ¿no es cierto? Si la balanza de Morpesman era igual. Bueno, entonces vamos a quedar aquí y cuídense mucho, ya nos veremos. Profe, Sí, una duda, lo que pasa, la prueba la tenemos el otro viernes, ¿cierto? entiendo que sí, que se corrió porque como también se movieron algunas pruebas, total que quedó en la semana 8. Sí. Ya, y entraría de medición de volúmenes hasta esto de hoy. Sí, entra este seminario, pero también entra el seminario de balanzas y volúmenes. ¿Te acuerdas que hubo un seminario que fue doble, que fue súper largo, el anterior? Sí. Entonces, ese entra, porque el control anterior, en ese entró balanzas, pero era solo la clase. De manera entonces que está entrando desde volúmenes, pasando por soluciones, y por esto de densimetría que ya se completa hoy día. ¿Ya? Ya, y preparación de soluciones entero también. Sí. Mira, en general, a ver, esto es como recomendación. Tienen que tener en cuenta que, así como lo hicimos en el seminario, hay que tener unas nociones claras de lo que es el cálculo, de cuánto soluto, cuánto solvente, dependiendo de lo que a uno le pida, ¿ya? Es decir, que generalmente también no sé si va a ser exactamente igual, pero es algo que ustedes tienen que considerar y que deben conocer. Cómo hacer cambios de expresiones de concentración, por ejemplo. Es decir, en soluciones hay harta materia. Pero yo también sé que ustedes con los preuniversitarios eso lo tendrían que manejar bastante, ¿verdad? Entonces, finalmente, no debieran tener problemas si es que hubiera, por ejemplo, un ejercicio numérico de cálculo de solución. ¿Ya? Ya. Lo otro que tienen que tener muy claro, y que esto se aplica al curso completo, es que ustedes expresen las cosas teniendo un criterio que ya es el correcto para el laboratorio. ¿Qué es lo que quiero decir? Voy a dar un ejemplo que es bien así, vasto y muy exagerado. Si alguien me dice, por ejemplo, está calculando una densidad y le da un valor de 100.000, algo está mal, ¿no?
¿no es cierto? O sea, tenemos que ser críticos en el sentido de los valores que obtenemos, ¿ya? Si les da una molaridad de 200, está mal. Pero también ese criterio tiene que estar a la hora de elegir los materiales. Es algo que no hemos discutido mucho aquí, pero está claro de que cada uno de los ejemplos va tras la medición de densidades con bastante precisión, llámese densímetro, llámese pignómetro, y este caso de la balanza de medición de densidad, por los números que uno obtiene. Entonces lo que estoy diciendo es que el criterio tiene que imperar, y generalmente lo que nosotros queremos ver en los controles es eso, porque ustedes tienen que tener esa competencia. Con esa competencia tienen que terminar el semestre, como yo en algún momento les dije, cuando entran al laboratorio uno entra medio tímido. Cuando sale del laboratorio, entró contento porque es un lugar conocido, pero también es porque sabe moverse dentro del laboratorio. Y esto también tiene que ver con el cómo nos movemos en el laboratorio, ¿ya? Así es que tengan como eso en mente cuando preparen las materias, ¿ya? Ya, profe, otra duda. Lo que pasa es que yo revisé el control anterior que tuvimos y hay unas preguntas que no tienen puntaje. Lo que pasa es que no se ha terminado de corregir. ¿Por qué Ah, motivo? Porque hemos tenido ciertas dificultades, especialmente con el primer control de la semana, que fue un día miércoles, ¿ya? Por lo tanto, van a tener que tener paciencia. Si ustedes respondieron, van a tener un puntaje. Yo sé, por ejemplo, que a mí me falta, porque recién me lo liberaron ayer, una parte que me asignaron para corregir. Sin ya, embargo, pero es que, está todo corregido, así que paciencia, ¿ya? ya, sí, es que a mí me pasó que yo tuve que mandar la foto por correo, no la pude subir. Bueno, pero todas esas fotos están consideradas en la corrección. Ah, O ya, sea, ya sabemos de quién es cada una de las imágenes. Hay algún problema con alguna porque han mandado vínculos que no son tan fáciles de abrir. Pero si ya, subieron la imagen o la mandaron, no sé, por un correo, como fuera, eso ya lo tenemos bastante asumido. ¿Ya? ya, gracias, profe. Ya. Cuídense un montón y descansen, ¿ya? Y Igual que una buena vuelta desde el fin de semana, ¿vale? Adiós. Chao, chao. Sí, nos vamos a cuidar todos. ¿Mm? Vale. Chao a todos. ¿Mm? Sí, sí, vamos a subir el PPT. Pero se está subido, creo, pero vamos a ver si subo este o lo sube el que esté encargado, ¿ya? Más tarde, ¿ya? Chao, chao. Cuídense mucho ustedes y descansen también, que esto es más o menos agotador, ¿ya? Chao.